Muy buenas noches, amados amigos y hermanos, reunidos aquí en Dallas, Texas o Texas. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer parte de la historia de Sansón en el libro de Jueces, capítulo 16, versos 23 al 31, donde nos dice, esto es la etapa donde ya habían tomado preso a Sansón, le habían cortado su cabello y luego lo sacaron de la cárcel en una fiesta al dios Dagón para burlarse de Sansón. Dice, capítulo 16, verso 23 en adelante del libro de los Jueces: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer el sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas en medio, sobre las cuales descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es: una vez más, Señor.
Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Todo lo que Dios ha de hacer, siempre antes lo ha tipificado, lo ha reflejado en eventos anteriores y en parábolas, en tipos y figuras, los cuales dan testimonio de lo que Dios hará en el futuro. Por ejemplo, la venida del Mesías está reflejada en el Antiguo Testamento, tanto en los sacrificios que el pueblo hebreo ofrecía a Dios, como también en personas como José, el hijo de Jacob, el cual es tipifigura de Cristo en su primera venida y tipifigura de Cristo en su segunda venida. También encontramos a Cristo reflejado en Abel, muriendo Abel allá, pues su hermano Caín levantó tipifigura de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, la cual fue efectuada por el Imperio Romano. Así como Caín mató a Abel, el Imperio Romano, a petición del pueblo hebreo, mató a Jesús. Luego encontramos a Set, el cual nació a Adán y Eva luego de cierta cantidad de tiempo, y Dios le dio otra simiente a Eva y a Adán. Y Set representa a Cristo resucitado. Representa a Cristo siendo resucitado. Y luego encontramos en los diferentes profetas a Cristo tipificado, representado, por ejemplo en David, el cual en uno de los salmos, Salmo 22, dice: horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Ahí se estaba reflejando Cristo en su primera venida en cuanto a lo que le sucedería en la cruz del Calvario. Encontramos que en David se reflejó tanto la primera venida de Cristo como la segunda venida de Cristo. Cuando David fue rechazado por su pueblo y huyó, está representando a Cristo en su primera venida, el cual fue rechazado por su pueblo, el pueblo hebreo. Y luego Cristo regresando y siendo restaurado, o sea, David regresando y siendo restaurado como rey. Eso es la segunda venida de Cristo siendo reflejada, en donde en su segunda venida Él vendrá como hijo del hombre, hijo de David, y se sentará en el trono de David. También encontramos en otras personas la primera y segunda venida de Cristo reflejada como en este hombre que redimió a Ruth, y por cuanto redimió a Noemí, y por cuanto Ruth era la nieta, la nuera de Noemí, automáticamente quedó redimida también Ruth y toda la propiedad de Noemí, la cual había pertenecido al esposo de Noemí, y también eran herederos los hijos de Noemí, los cuales también habían muerto. Y también el esposo de Noemí había muerto
pero hubo un pariente redentor, el cual fue Boaz, el cual redimió su herencia, redimió a Ruth y a su herencia, y vino a ser restaurada en su tierra. Tipo y figura de nuestro pariente redentor, nuestro amado Señor Jesucristo, el cual nos redimió. Y vos, es tipo y figura de la primera venida de Cristo y también de la segunda venida de Cristo. Vos es tipo y figura de la primera y segunda venida de Cristo, y Ruth es tipo y figura de la iglesia del Señor Jesucristo, y Noemí es tipo y figura del pueblo hebreo. Ruth es recompensada en la segunda venida de Cristo, lo cual fue tipificado cuando Boaz llevó a cabo la obra de redentor semejante, y luego que hubo llevado a cabo la redención, luego se casó con Ruth y la hizo su esposa. Esa parte ahí representa a Cristo en su segunda venida, viniendo para casarse con su iglesia, las vírgenes prudentes, las cuales en el día postrero entran con Cristo a las bodas, y la puerta se cerrará. La puerta es Cristo. Él dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, hallará pastos. Y Cristo, siendo la puerta en la dispensación de la gracia, para entrar por ella y recibir el perdón de nuestros pecados, y así recibir la salvación, obtener el nuevo nacimiento y entrar a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo, que es el redil del Señor, el redil de las ovejas de Cristo. Y Cristo es el buen pastor. Él es el buen pastor, y también Él es la puerta para las ovejas. Por esa puerta se entra al redil, o sea, a la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, la puerta para la dispensación de la gracia, que es la sexta dispensación. La puerta es Cristo en su primera venida como Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo en la cruz del Calvario. Cuando las vírgenes prudentes entraron con el esposo, con Cristo, a las bodas, en su venida, su segunda venida, dice la Escritura que las que estaban preparadas entraron con el esposo a las bodas, y se cerró la puerta. También en San Lucas capítulo 13, versos 22 en adelante, dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Aquí nos enseña el mismo Cristo que la puerta será cerrada en cierto tiempo. Es la misma puerta que es cerrada en la parábola de las 10 vírgenes cuando entran con Cristo, con el esposo, las vírgenes prudentes, y cuando han entrado se cierra la puerta. Y cuando haya entrado hasta el último de los que tiene sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero,
cuando haya entrado hasta el último de los escogidos de Dios al cuerpo místico de Cristo, Cristo habrá terminado su obra de intercesión en el cielo con su sangre sobre el propiciatorio y en el cielo, y ya al terminar de su labor, porque se ha completado su cuerpo místico de creyentes, su iglesia, luego Cristo sale del trono de intercesión, y el trono de intercesión se convierte en un trono de juicio para el juicio divino venir desde el trono de Dios a la raza humana. Pero Cristo, al salir del trono de intercesión, reclama todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa, o sea, reclama a todos los redimidos con su sangre que han partido en las edades pasadas, que han muerto físicamente, y los resucitará. Y también reclama a todos los que estamos vivos y hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y lo hemos recibido como nuestro Salvador y hemos entrado a formar parte de su cuerpo místico de creyentes, a su iglesia, pues lo hemos recibido, hemos lavado nuestros pecados en su sangre y hemos recibido su Espíritu Santo, y por consiguiente hemos nacido de nuevo y tenemos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Por lo tanto, Él reclama también a los que están vivos en el tiempo final y nos transformará. Y así nos dará un cuerpo eterno y glorificado igual al cuerpo suyo, como también a los muertos en Cristo que Él resucitará. Todo esto está enmarcado en la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y todo este programa divino corresponde a la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. En su venida como Hijo del Hombre e Hijo de David. Todo este programa estará siendo llevado a cabo en favor de cada uno de ustedes y también de mí y de los muertos en Cristo que vivieron en la tierra, pero que sirvieron a Cristo y recibieron su Espíritu Santo y por consiguiente nacieron de nuevo. Ahora, la iglesia del Señor Jesucristo, así como Cristo es nuestro Sansón, también la iglesia del Señor Jesucristo es, o está tipificada la iglesia en Sansón, como también cada ángel mensajero de la iglesia de Jesucristo. Y ahora, por cuanto Sansón representa a Cristo y también a su iglesia, encontramos que la iglesia de Jesucristo, teniendo 7 etapas o 7 edades, está representada también en los 7 cuernos del Cordero de Apocalipsis capítulo 5, verso 5. Y el Cordero es Cristo. Los 7 cuernos son las 7 edades de la iglesia gentil, y los 7 ojos en cada uno de los 7 cuernos es el mensajero de cada edad en el cual estuvo el Espíritu de Cristo manifestado. Y ahora, esas 7 edades podemos ver que son esas 7 quedejas de cabello que tenía Sansón, las cuales fueron cortadas. Y ahora vean ustedes, las 7 edades terminaron su tiempo y Cristo en la tierra ya no tiene esas 7 edades, porque los santos correspondientes a esas edades y sus mensajeros ya terminaron su tiempo. Y si quedan algunas personas pertenecientes a la séptima etapa de la iglesia gentil, aunque queden algunos, el mensajero de esa séptima edad ya no está, partió y fue el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham.
En esas 7 edades el poder de Cristo estuvo manifestado y por medio del Espíritu de Dios se llevó a cabo la construcción del templo espiritual de nuestro Dios, de Jesucristo, pero se llevó a cabo hasta la parte del lugar santo del templo espiritual de Cristo. Y falta la parte del lugar santísimo de ese templo. Si no, no puede ser dedicado a Dios ese templo espiritual para Dios morar en toda su plenitud. O sea que la plenitud de Dios no puede ser manifestada en su iglesia, en su cuerpo místico de creyentes, si no tiene una edad que sea la edad representada en el lugar santísimo del tabernáculo que construyó Moisés y del templo que construyó Salomón. Ahí está la sabiduría del templo de Salomón. Ahí está el misterio del templo de Salomón. Es que aquel templo, como el de Moisés, representa la iglesia del Señor Jesucristo y también representa el templo de Dios que está en el cielo. Y ahora, para este tiempo final, Cristo en la forma de su iglesia, pues Cristo al morir, encontramos que murió, resucitó y ascendió al cielo, pero luego el grano de trigo que fue sembrado en tierra el día de Pentecostés nació en la forma de una plantita de trigo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora la vida de Cristo, el Espíritu Santo, ha estado en su iglesia desde el día de Pentecostés en adelante, y ha estado la iglesia de Jesucristo como la planta de trigo, creciendo y creciendo. ¿Y dónde lleva el trigo o la planta de trigo? ¿O dónde el trigo aparece? Pues en la planta de trigo. La planta de trigo va creciendo, y a medida que va creciendo, todas las personas que pertenecen a esa planta de trigo son trigo potencialmente. Pero para el tiempo final encontramos que la planta de trigo tiene trigo que madurará y que llegará a ser igual al grano de trigo que fue sembrado en tierra. O sea, que llegará a ser a imagen y semejanza de Jesucristo, el grano de trigo que fue sembrado en tierra. Por eso, para el tiempo final, los escogidos de Dios, que son los creyentes en Jesucristo, que le han recibido como su Salvador y han lavado sus pecados en su sangre y han recibido su Espíritu Santo, por medio de la manifestación de Cristo en el día postrero, como el sol de justicia, alumbrándonos y dándonos la luz de su revelación divina, de todo su programa correspondiente a este tiempo final. Con esa luz nos va madurando y vamos así madurando a tal grado que llegaremos a la total madurez y seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y luego que seamos transformados, estaremos aquí en la tierra de 30 a 40 días en una manifestación plena que habrá en la tierra, en la iglesia del Señor Jesucristo. Y ya todos esos granos de trigos que son los hijos y hijas de Dios habrán madurado, y también los muertos en Cristo resucitarán, y todos estaremos como nuestro amado Señor Jesucristo con un cuerpo eterno y glorificado. Y así el grano de trigo tendrá muchos granos de trigo, muchos hijos e hijas de Dios iguales a él. Y así verá que ha llevado mucho fruto Cristo, el grano de trigo que fue sembrado en tierra. Ahora, para este tiempo final, luego de ver las manifestaciones de Cristo en cada edad por medio de sus ángeles mensajeros, a través de las 7 edades de la iglesia gentil,
Y veré que ya para las 7 edades de la iglesia gentil no hay más mensajeros ni más mensajes, porque ya terminaron esas 7 etapas o edades. Los hijos e hijas de Dios han clamado pidiendo que una vez más Cristo nos dé su bendición. Una vez más Cristo nos da una nueva edad, la edad de la piedra angular, y una vez más nos da un mensaje, el mensaje de la edad de la piedra angular, que es el mensaje de la gran voz de trompeta o trompeta de Dios. Ese es el mensaje del evangelio del reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y una vez más Cristo está en medio de su iglesia, hablándonos con esa gran voz de trompeta y dándonos con esa gran voz de trompeta del evangelio del reino, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y así nos da a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Pero todo esto fuera de las 7 edades de la iglesia gentil. En una nueva edad, la edad de la piedra angular, y en una nueva dispensación, la dispensación del reino, en donde se está entrelazando la dispensación del reino con la dispensación de la gracia. Una vez más, la voz de Cristo se escucharía en esta tierra en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y esta vez, vean ustedes todas las cosas que nos habla, nos da a conocer todas las cosas que deben suceder pronto en el tiempo final. En Apocalipsis capítulo 1, versos 10 al 11, Juan el apóstol, cuando fue transportado al día del Señor, dice que escuchó una gran voz de trompeta. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz de Jesucristo nuestro Salvador, hablando en el día postrero, en el día del Señor, o sea, en el séptimo milenio. Porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. El día postrero es el séptimo milenio, en donde Cristo habla por última vez con esa gran voz de trompeta. En Apocalipsis capítulo 4, verso 1, nuevamente escuchamos o encontramos esa trompeta hablando. Dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aquí la voz de Cristo, vean ustedes, nos habla desde el cielo. Es un mensaje del cielo, un mensaje celestial, el que nos da Cristo en el tiempo final. Y vamos a ver por medio de quién Cristo estará hablándole a su iglesia en este tiempo final. Pues Cristo dice: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea que estará Cristo dándonos a conocer todas las cosas que han de suceder después de las que ya han sucedido en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. En Apocalipsis capítulo 22, verso 6, dice: por medio de quién serán dadas a conocer
todas estas cosas que deben suceder pronto. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado? A su ángel mensajero. ¿Para qué? Para dar a conocer, para mostrar las cosas que han de suceder pronto. Es por medio de su ángel mensajero que Jesucristo estará en el día posterior a la edad de la piedra angular, hablándole a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto, y así nos estará abriendo todos estos misterios proféticos contenidos en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, de todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final. También en Apocalipsis 22, verso 16 nos dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿A quién ha enviado? A su ángel mensajero. ¿Para qué? Para dar testimonio de todas estas cosas en las iglesias. Envía su ángel mensajero tanto a su iglesia novia como a todo el cristianismo, para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y por medio de ese ángel es que estaremos escuchando la voz de Cristo, esta gran voz de trompeta que para el día postrero estará dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y con ese mensaje revelado estará llamando y juntando a todos sus escogidos. Y así se estará completando el número de los escogidos de Dios en la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular. Y cuando se termine esa labor y se complete el número de los escogidos de Dios de la iglesia, luego le tocará al pueblo hebreo para ser llamados 144,000 hebreos con el mismo mensaje de la gran voz de trompeta del evangelio del reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y lo que es el séptimo sello para la iglesia gentil, lo cual es la segunda venida de Cristo, es la séptima trompeta para el pueblo hebreo, la segunda venida de Cristo. Pero primero es con su iglesia que Cristo estará tratando y estará manifestándose en medio de su iglesia, estará revelándose en medio de su iglesia, estará viniendo a su iglesia para completar el número de sus escogidos y darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y después tratará con el pueblo hebreo y llamará y juntará a los escogidos del pueblo hebreo. Ahora Cristo, cuando complete su iglesia y así se completa el número de los redimidos por la sangre de Cristo, terminará su labor en el cielo, como lo hacía el sumo sacerdote en el templo terrenal que construyó Salomón y en el tabernáculo que había construido Moisés. El día 10 del mes séptimo, el sumo sacerdote entraba con la sangre del macho cabrío, entraba al lugar santísimo, y en ese día él realizaba la labor para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Él entraba unas cuantas veces al lugar santísimo, y cuando terminaba sus labores ese día 10 del mes séptimo, quedaba reconciliado el pueblo hebreo con Dios. Y cuando Cristo termine su labor en el cielo,
en el lugar santísimo, en el propiciatorio del templo de Dios en el cielo. Cuando Él termine, ya habrá cada hijo e hija de Dios, ya habrá sido redimida con la sangre de Cristo, y Él reclamará todos los que Él ha redimido con su sangre. A los muertos en Cristo los resucitará en cuerpos eternos, y a nosotros nos transformará. Y así estaremos reconciliados plenamente, no solamente espiritualmente, sino físicamente con Dios. Ya la primera parte la hemos obtenido, la reconciliación espiritual, al creer en Cristo como nuestro Salvador y recibir su Espíritu Santo. Hemos sido reconciliados, hemos obtenido el nuevo nacimiento. Pero falta la parte física, en donde Él llevará a cabo la redención del cuerpo, que es la transformación de nuestro cuerpo, en donde nos dará un nuevo cuerpo. Esa es la manifestación de los hijos e hijas de Dios, de la cual habló San Pablo en Romanos capítulo 8, verso 14 al 24. Y con esa manifestación de los hijos de Dios, en donde los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados, con esa manifestación, que es la adopción y redención de nuestro cuerpo, estaremos adoptados como hijos e hijas de Dios. Y bajo la adopción de los hijos e hijas de Dios, vendrá una manifestación plena del Espíritu de Dios en medio de su iglesia. Y cuando ya estemos transformados y los muertos en Cristo resucitados, estaremos en la tierra de 30 a 40 días. Durante ese tiempo habrá una manifestación plena de Dios, a tal grado que impactará el mundo entero. Y ahora, para ese tiempo, cuando ya estemos transformados, lo que habrá será una iglesia joven, una iglesia jovencita, una iglesia que sus miembros serán de 18 a 21 años de edad. Y con esa iglesia joven, físicamente hablando y también espiritualmente hablando, porque será una iglesia compuesta por jóvenes, lo cual nunca se había visto antes. Una iglesia que sus miembros todos son jóvenes y con cuerpos eternos. Eso nunca antes se había visto. Bajo esa etapa de adopción, la manifestación plena de Dios será vista en la tierra, pero ya para ese tiempo la puerta estará cerrada, la puerta de la misericordia, que es Cristo. Ya Él habrá salido del trono de intercesión, y por consiguiente ya no habrá sangre en el trono de intercesión en el cielo. Y será para testimonio, un mensaje para testimonio a los seres humanos. Será esa etapa, la tercera etapa, para las vírgenes prudentes, que es la iglesia de Jesucristo, para las vírgenes fatuas, que es el cristianismo que profesa creer en Cristo, pero que no ha recibido el Espíritu de Cristo y por consiguiente no ha obtenido el nuevo nacimiento. Y también será para los perdidos, que no pueden tener ya oportunidad de salvación, porque no habían recibido a Cristo antes de Cristo terminar su labor de intercesión en el cielo. Y ya para ese tiempo la puerta estará cerrada. Cristo ya
habrá terminado su labor como intercesor. Por lo tanto, ya por la primera venida de Cristo, por esa puerta que ha estado abierta durante la dispensación de la gracia, ya nadie podrá entrar, porque ya estará cerrada. Por lo tanto, se abrirá la puerta que es Cristo, la puerta de la segunda venida de Cristo. Ahora, en la Biblia nos habla que cuando sea cerrada la puerta, al entrar las vírgenes prudentes, la gente, las vírgenes fatuas, tocarán a la puerta porque van a desear entrar, pero ya será demasiado de tarde. Y ahora, con la puerta de la dispensación de la gracia cerrada, habrá una manifestación plena del poder de Dios en este planeta Tierra. Y Dios ungirá a su iglesia con su Espíritu Santo en toda su plenitud. Y los escogidos también estarán ungidos con la plenitud del Espíritu Santo. Y también su ángel mensajero estará ungido con la plenitud de Dios. Y ahora, miren cómo nos dice el reverendo William Branham, hablándonos de ese tiempo. Dice en la página 6 del libro de citas, verso 49, dice: oh hermano, denme una iglesia llena del Espíritu Santo. Dios hará en un año lo que todos los teólogos fracasaron en hacer en 2000 años. Usted espere hasta que el ungimiento de la iglesia verdadera dé en casa, o sea, llegue a la casa. Ellos tienen fe, el remanente pequeño. Después que las puertas de los gentiles es cerrada, Dios ungirá una iglesia. Entonces, el que es sucio, ensúciese más; el que es justo, justifíquese más; y el que es santo, santifíquese más. Y Dios ungirá la iglesia con el poder de Dios, y cosas tomarán lugar. No solamente eso entonces, pero Él lo está haciendo hoy. Ahora, vean ustedes, Él hará grandes cosas cuando se complete el número de la iglesia de Jesucristo y Cristo termine su labor en el cielo de intercesión y salga y llene a su iglesia de toda su plenitud y resucite a los muertos en Cristo. Y ahora podemos ver que será después que la puerta de los gentiles sea cerrada, después que la puerta de misericordia, la puerta de gracia, que es Cristo, se cierre y ya no puedan entrar más por la puerta Cristo para recibirlo como su Salvador y lavar sus pecados en la sangre de Cristo. Pero habrá una manifestación plena de Dios en su iglesia, en sus escogidos, los cuales llegarán a la perfección. Los muertos en Cristo resucitarán con cuerpos eternos y nosotros los que vivimos seremos transformados. Pero ¿qué mensajero estará en la tierra para Cristo usarlo en el día postrero? Pues ya han partido los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil y ninguno de ellos fue adoptado. Por lo tanto, se requiere que Cristo tenga en medio de su iglesia un mensajero a través del cual le habla a su iglesia y le dé a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y esté trabajando en la obra de Cristo de nuestro tiempo en la edad de la piedra angular y dispensación del reino,
hasta que llegue a tal grado que sea adoptado. Y con la adopción de ese mensajero vendrá la adopción para todos los hijos e hijas de Dios. Y por medio de ese ministerio será que Cristo estará manifestado, cumpliendo las cosas que Él ha prometido para esa manifestación del día postrero. Estará cumpliendo las cosas que Él ha prometido para el cumplimiento de la visión de la carpa en esa tercera etapa, en la cual las personas verán grandes maravillas siendo realizadas. Habrá un mensajero que será adoptado y ya no pueden ser ninguno de los 7 ángeles mensajeros porque ya su tiempo pasó. Tiene que ser el mensajero que esté en la iglesia de Jesucristo en el día postrero, en la edad de la piedra angular. Y miren lo que Dios hará con él. Dice el reverendo William Branham en la página 9, verso 72: cuando usted se queda en el reino, se queda en el evangelio y hace bien. Entonces uno de estos días Dios lo llamará fuera y lo pondrá a un lado y lo adoptará como su hijo ante la gente y le dará alguna cosa que estremecerá las naciones con ello. Ahí vean ustedes cómo será el estremecimiento que vendrá para todas las naciones. Luego, en la página 114 del libro de citas, verso 10:02, que contiene este extracto del mensaje Almas encarceladas hoy, predicado en octubre 11 en noviembre 10 del 1963, dice en ese mensaje: la mujer que vive en esta condición mundana, mientras vive, está ya muerta. Y si ella rechaza la misericordia, puede cruzar la línea de separación. Y entonces ya no habrá lugar para ella. Entonces, ¿a dónde estará con sus ojos pintados y cabellos cortados? Es que ella ha cruzado la línea y no hay manera de volver. Y tiene que haber un ministerio que les predique. Pero recuerden, para ese tiempo ya todo habrá cesado. Es una cosa horrenda. Habrá un ministerio que mostrará grandes maravillas. Habrá un ministerio que mostrará grandes maravillas. ¿Y cuál es el ministerio profético que mostrará grandes maravillas? El ministerio de Apocalipsis, capítulo 11, que es el ministerio de los 2 olivos. Pero vamos a continuar aquí. Sigue diciendo: Joel así lo dijo, pero no habrá tiempo para la redención. O sea que ya el tiempo de redención ha terminado. Ya Cristo no estará en el trono de intercesión. Todo entonces es terminado, porque el Cordero ya habrá tomado su libro y la redención habrá cesado. Jesús predicó y fue rechazado, luego prosiguió hacia aquellos que estaban encarcelados y no podían arrepentirse ya. O sea, cuando murió y descendió al infierno, allí estaban las almas de los que habían sido desobedientes en el tiempo de Noé, los cuales ya no podían arrepentirse. Ya se les había pasado el tiempo de redención. Y ahora veamos lo que a continuación dice: ya no había tiempo para salvación. Ese mismo ministerio tendrá que repetirse.
ese mismo ministerio, o sea que el ministerio de Cristo estará repitiéndose en este tiempo final, y Él viene con sus ángeles, viene con Moisés y Elías, y ese ministerio, cuando el ángel de Jesucristo sea adoptado, ese ministerio de Cristo en su ángel, manifestando los ministerios de Jesús, de Moisés y de Elías, hará grandes maravillas en este tiempo final. Pero ya no habrá sangre en el trono de Dios en el cielo, porque ya la puerta estará cerrada. Sigue diciendo, ¿qué tal si eso pudiera ser la tercera etapa a los que están perdidos eternamente? Y en la página, vamos a ver, página 119, nos dice: tú vas a ver un cambio en mi ministerio, luego decayendo, no levantándose, decayendo. Ya estamos en la edad y no puede ir más allá. Tenemos que esperarnos aquí un minuto hasta que esto acontezca acá para alcanzarlo, y entonces viene el tiempo y la presión está en un lugar donde tú estás oprimido. Entonces, mira lo que estoy preparando para decirte en estos momentos. Mire la tercera etapa, entonces será absolutamente y totalmente para los perdidos, pero será para la iglesia y la novia. Y ahí nos muestra que esa tercera etapa que él vio en la visión de la carpa, y también que le fue mostrada en la montaña, donde vio una montaña con 7 picos, y el último era la tercera etapa. Todo eso corresponde a esa fase del programa divino, en donde él adoptará a su ángel mensajero y también adoptará a todos los escogidos del día postrero en la edad de la piedra angular. Tiene que haber una edad de adopción, una edad donde recoge los escogidos que van a ser adoptados, y tiene que tener ahí el ministerio con el cual llama a los escogidos, y el ministerio que será adoptado en el día postrero, y el mensajero que será adoptado en el día postrero, y la gente que serán adoptadas en el día postrero. Y ahora vean cómo todas las maravillas y milagros que van a suceder será para cuando ya la puerta esté cerrada. Le preguntaron a nuestro hermano Branham, el reverendo William Branham, acerca de los grandes milagros y maravillas. Página 136 del libro de citas, verso 12:08. La novia, antes que venga Jesús, ella tendrá todo poder del Espíritu Santo para hacer milagros, levantar muertos, y así sucesivamente como en la lluvia tardía. ¿Y es esta lluvia tardía para los 144,000 hebreos? Esa es la pregunta que le hacen. ¿Tendrán todos los ministros esto, y estamos solo esperando la venida? Esa es la pregunta que le hacen. O sea que son como 3 o 4 preguntas en una. Y ahora, dice el hermano Branham, ahora, lluvia tardía, 144,000 judíos. No, eso es cuando Moisés y Elías. Allí es donde los milagros tienen lugar. Y si es con Moisés y Elías donde los milagros tienen lugar,
el cumplimiento de la visión de la carpa manifestando grandes y milagros y maravillas es con Moisés y Elías. Es con el ministerio que Jesucristo estará manifestando en su ángel mensajero, en donde estará operando los ministerios de Moisés y Elías. Pues ya pasaron por esta tierra los 7 mensajeros, y el reverendo William Branham dice: hay solamente una cosa que no se ha cumplido, una visión, y es la visión de la carpa, pero será cumplida cuando la puerta de los gentiles sea cerrada y los escogidos sean adoptados y el ángel de Jesucristo sea adoptado, y entonces habrá una manifestación plena del poder de Dios con grandes maravillas y milagros. Y eso vendrá a ser una confirmación de parte de Cristo para el ángel de Jesucristo, donde Cristo estará dando testimonio que ese verdaderamente era su ángel mensajero para la edad de la piedra angular y dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino, dando testimonio de todas estas cosas que han de suceder en este tiempo final. Vean, sigue diciendo, luego de decir, eso es cuando Elías y Moisés, allí es donde los milagros tienen lugar. Las cosas que la gente ha buscado, los pentecostales, por milagros, pero donde eso tendrá lugar será bajo Elías y Moisés. Solo debemos esperar la venida del Señor. Ahora vean ustedes cómo los grandes milagros y esa tercera etapa siendo manifestada en toda su plenitud será para nuestra adopción y en nuestra adopción. Y ahora en la página 138, verso 12-36, nos habla el precursor diciendo: y entonces él enviará sus ángeles y juntará sus elegidos de los 4 vientos, desde un cabo de la tierra hasta el cabo del cielo. Eso está hablando de la resurrección, el arrebatamiento, subiendo. Él enviará sus ángeles para juntar. ¿Ustedes alguna vez pensaron que son los ángeles? Mensajeros. Él los juntará, los congregará, o sea, los congregará juntos, ¿ven? Trayéndolos, juntándolos de las partes extremas de la tierra a las partes extremas del cielo. La palabra que fue y ha sido hecha manifiesta en la tierra. ¿Ven? ¿Lo captan? La palabra ha sido hablada. Aquí se manifiesta. Luego, en esta misma página 138, verso 12-35 dice: el arrebatamiento de la novia será la misma cosa. La palabra que está en ustedes, el cuerpo materializará alrededor de esa palabra. Y la misma cosa hizo por Sara. La misma cosa que hizo por Sara y por Abraham es lo que hará por nosotros. Alrededor de la palabra que está en nosotros se va a materializar el nuevo cuerpo que nosotros hemos de tener. Si seguimos leyendo, encontraremos un sinnúmero de lugares más donde nos habla de la resurrección y nos habla de esa manifestación de los hijos e hijas de Dios. Ahora nos habla Cristo, dice, ven, los que le conocían y le creían, ellos habrían sabido a cuál puerta esperar. Ven, ellos sabían de cuál dirección él venía. Hay una gran expectación, pero ustedes saben, no había muchos que le vieron. Ven, hay muchos que no le vieron.
Así es hoy. Y Él, para el día postrero, estará en la tierra, pero no todos le verán como el cumplimiento de su venida. Ahora vamos a ver en otro lugar donde nos habla acerca de la resurrección, en la página 146 del libro de Citas, verso 1303, dice: exactamente como en el principio no fue la voluntad perfecta de Dios que los hijos nacieran en la tierra por sexo. No, Señor. Dios creó al hombre desde el polvo de la tierra, respiró el aliento de vida en él y él se hizo un alma viviente. Él sacó de ese hombre una compañera y le hizo una esposa a él. Eso fue la primera y original voluntad de Dios. Pero cuando el pecado entró e hizo la cosa que hizo, entonces Él permitió que el hombre se casara con una esposa legalmente y tuviera hijos por ella. Multiplicad y henchid la tierra. Entonces, así es la manera en que será hecho. Pero ustedes ven, nunca fue su voluntad perfecta. Por eso, todas estas cosas que tuvieron un principio tienen que tener un fin. Todo pecado tiene que venir a aniquilación. Todo pecado tiene que ser destruido. Por eso, en el gran milenio, cuando la resurrección venga, ¿cuándo vendrá la resurrección? En el gran milenio. En el gran milenio, cuando la resurrección venga, no tendremos que renacer otra vez por nuestros padres, sino que Dios, como Él hizo en el principio, llamará al hombre del polvo de la tierra y su compañera con él. Eso es correcto. Eso es la manera que Él lo hizo en el principio. ¿Y esto es para qué tiempo? Para el gran milenio, que es el séptimo milenio. Por eso es que cuando Cristo habló de los creyentes en Él, Él dijo: y yo le resucitaré en el día postrero. San Juan capítulo 6 versos 39 al 40. Y ahora la resurrección para el día postrero, siendo el día postrero al séptimo milenio, ven ustedes, está establecida por Cristo para ser realizada en algún año del séptimo milenio, de ese gran milenio en el cual también Cristo establecerá su reino milenial. Pero primero resucitará a los muertos en Cristo y nos transformará a nosotros los que vivimos, y luego estaremos aquí en la tierra de 30, 40 días ya con el nuevo cuerpo, y en esos días habrá una manifestación plena del poder de Dios, a tal grado que nunca antes la raza humana había visto algo igual, excepto en los días de Jesús, y luego en los días del reverendo William Branham también fue visto algo, pero vean ustedes, fue temporal. Para el día postrero, por medio del ministerio de los ángeles del Hijo del Hombre, por medio de los ministerios de Moisés y Elías, y el ministerio de el Hijo del Hombre, el ministerio de Jesús, estas grandes maravillas y señales serán llevadas a cabo. El pueblo hebreo verá todo eso que estará sucediendo y dirá: este es al que nosotros estamos esperando. La Escritura dice que Él vendrá con salud, sanidad en sus alas. A los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Malaquías capítulo 4 verso 2. Así es que el pueblo hebreo verá esa manifestación plena de Dios en el ángel del Señor Jesucristo y en la iglesia, porque Cristo estará con su ángel en medio de su iglesia,
en esa manifestación poderosa. Y así es que Dios ungirá a su iglesia en el día postrero. Tendrá un ministerio que mostrará grandes maravillas y señales. Y eso es la tercera etapa, tanto para la novia como para la iglesia, o sea, para las vírgenes fatuas, y también para el mundo, para los perdidos. Y todo eso lo estará viendo el pueblo hebreo y dirá: este es al que nosotros estamos esperando. Será un corto tiempo, pero Dios estremecerá este mundo. ¿Vieron ustedes lo que nos dijo al principio allá en la página 9, el reverendo William Branham? Que Dios coloca a esa persona que Él va a adoptar, la aparta, la adopta y le da algo con lo cual estremecerá el mundo entero. Será la manifestación plena de Dios en su ángel mensajero en el día postrero, en donde todo el poder divino, todo el poder de Cristo será manifestado y cumplirá plenamente la visión de la carpa, y cumplirá plenamente todo lo que está prometido para ser manifestado en el día postrero. Y lo verá la iglesia novia de Jesucristo, las vírgenes fatuas y también el mundo y el pueblo hebreo. O sea, primero las vírgenes prudentes, que es la novia de Jesucristo, lo verá y lo tendrá, y luego las vírgenes insensatas o fatuas, y luego el mundo también lo verá, manifestado todo el poder de Dios, y luego el pueblo hebreo también lo verá. Y Dios estremecerá este mundo como nunca antes lo había hecho. Una vez más Dios estremecerá este mundo. Y con esa manifestación luego nos iremos de aquí de la tierra a la cena de la boda del Cordero, y el pueblo hebreo será sellado, los 144,000, y luego también la gran tribulación será manifestada, y luego del estremecimiento espiritual bajo el ministerio de Cristo a través de su ángel, luego de ese estremecimiento espiritual, luego vendrá un estremecimiento físico, en donde los juicios divinos caerán sobre la tierra y el mundo entero entrará a los juicios divinos. Y ahí es donde la escritura de Hebreos se estará cumpliendo, donde Dios una vez más estremecerá no solamente la tierra, sino los cielos. Y ahora veamos lo que dice el reverendo William Branham acerca de este pasaje, para que tengamos el cuadro claro. Dice: ahora vamos a ver lo que nos dice. Vamos a buscar el pasaje que nos habla, página página 361 y 362. Dice: ¿qué es lo que queda? Nada, con excepción de Hebreos 12:26.
la voz del cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha denunciado diciendo, aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. Una vez más Dios sacudirá la tierra, y esta vez caerá todo lo que puede ser derrumbado. O sea, edificios y todas esas cosas, y aún casas. Entonces Él la renovará, va a renovar la tierra para el glorioso reino milenial, pero la va a renovar durante la gran tribulación. O sea, va a quemar con fuego atómico, el cual está preparado, y todas estas cosas, y terremotos y maremotos y volcanes, y la ceniza y lava volcánica cubrirá los territorios, y será renovado todo para el reino milenial. Dice, entonces Él la renovará. En marzo de 1964, aquel terremoto en Alaska, el Viernes Santo, conmovió al mundo entero, aunque no lo desequilibró. Dios solamente estaba avisando con un temblor mundial lo que muy pronto hará en una escala más grande. Él va a castigar a este mundo maldito por el pecado con truenos y temblores. Hermano y hermana, hay un solo lugar que puede soportar tales sacudidas, y ese es el redil del Señor Jesús, o sea, la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es que Él llama y junta en su redil, en su iglesia, en la edad correspondiente a este tiempo, que es la edad de la piedra angular, llama y junta a sus escogidos, y nos alimenta y nos prepara para ser transformados antes de que comience la gran tribulación, para luego irnos de aquí antes de la gran tribulación. Yo les ruego, mientras la misericordia de Dios todavía esté disponible para usted, que entregue su vida completa, sin reservas, a Jesucristo, quien como fiel pastor le salvará, le cuidará y le presentará sin arruga y sin mancha en gloria, con muy grande gozo. O sea que el tiempo en que vivimos es de llamado para todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, para entrar al redil del Señor en la edad correspondiente a nuestro tiempo, para ser limpios de todo pecado y ser llenos del Espíritu de Dios, y ser preparados para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, para estar con Cristo esos 3 años y medio de recepción, o sea, de la recepción de las bodas del Cordero, mientras la tierra y sus habitantes estarán pasando por los juicios divinos de la gran tribulación, que serán derramados sobre la raza humana. Pero los escogidos Él los llevará a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero, donde todo será gozo, paz y amor, en donde le estará repartiendo los galardones a todos sus hijos de las diferentes etapas o edades y dispensaciones. Hemos visto cómo una vez más Dios estremecerá a la humanidad con esa manifestación correspondiente al día postrero, en donde grandes maravillas serán efectuadas. Pero antes, llame junto a sus escogidos y nos prepara para ser adoptados, para ser transformados en este tiempo final. Y estamos en esa etapa donde todavía hay oportunidad para entrar al cuerpo místico de Cristo y ser preparados para ser transformados en este tiempo final. Pero cuando Cristo termine su labor de intercesión, y eso será cuando entre
hasta el último de los escogidos de Dios. Luego saldrá y reclamará a todos los que Él ha redimido con su sangre y nos transformará. A los que vivimos y a los muertos en Cristo los resucitará en cuerpos eternos. Y luego estaremos de 30 a 40 días aquí en la tierra ya estrenando el nuevo cuerpo. Y si en este cuerpo ha sido glorioso, estaré sirviéndole a Cristo, ¿cómo será en el nuevo cuerpo? Aún los que tienen un poquito de dificultad para cantarle a Cristo, porque la voz quizás no sea tan buena, en el nuevo cuerpo tendrán una voz tan buena que cantarán y cantarán y no se cansarán. Ahora podemos ver las grandes bendiciones que Cristo tiene para cada uno de ustedes y para mí también. Y ahora le decimos al Señor: Señor, una vez más, Señor, manifiesta tu poder en toda tu plenitud y manifiesta milagros, maravillas y señales, como tú lo has prometido en la visión de la cara espada del reverendo William Branham, y como lo has prometido por medio del profeta Joel y por medio de los demás profetas. Y luego llévanos de esta tierra a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y nuestro pedido, nuestra petición va a ser concedida, porque es una promesa. Por mis dos ojos, dijo Sansón. Y ahora, por cuanto os representa videntes, profetas, mensajeros, ya no será por los 7 ojos, los 7 mensajeros de las 7 edades, sino por los 2 ojos de Cristo, que son los 2 olivos, Moisés y Elías. Por los 2 olivos, Cristo llevará maravillas y señales a cabo en este tiempo final. Por sus 2 ojos también nos dará las revelaciones del día postrero. Hemos llegado al tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos, al tiempo en donde de un momento a otro Dios estremecerá este mundo una vez más y en toda su plenitud, porque Dios ungirá a su iglesia con la plenitud de su Espíritu Santo, y ungirá a cada persona con la plenitud del Espíritu de Dios, con la doble porción, o sea, transformándonos y así adoptándonos, y ungirá también a su ángel mensajero con la plenitud de Cristo, la plenitud de Dios. Lo adoptará y así estará ungido con la plenitud de Dios y lo usará en toda su plenitud en este tiempo final. Antes de usarlo en toda su plenitud, lo tiene que usar en la porción correspondiente antes de la adopción. Antes de un hijo de Dios ser adoptado, tiene que haber trabajado en los negocios de su Señor, el cual le va a adoptar. Si no ha trabajado, pues no tiene por qué ser adoptado, porque Dios no adopta vagos, sino que adopta personas que trabajan, personas que dicen como Jesús: en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Y cómo le convenía estar? Trabajando en ellos. Y ahora en los negocios de nuestro Señor Jesucristo nos conviene estar. ¿Y cómo? Trabajando en ellos para pronto ser todos nosotros adoptados. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de esta adopción
y manifestación gloriosa de Cristo prometida para este tiempo final. Y hemos visto el orden establecido para esta manifestación. Y hemos visto a través de quién y en quiénes estará esta manifestación plena de Jesucristo en el día postrero. En su iglesia, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en donde coloca a su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Hemos llegado a la edad de la adopción, la edad de la piedra angular, como Jesús estaba en la edad de adopción, la edad de la piedra angular. Y ahora, como Él trabajó en los negocios de su Padre en la edad de la piedra angular de su tiempo, nosotros trabajamos en los negocios de nuestro Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular. Y pronto vamos a ser adoptados. Es una promesa para todos los escogidos de Dios, todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes dándoles testimonio de, una vez más, Señor, de todo lo que estará ocurriendo en esta ocasión, en esta vez. Una vez más, Dios se manifestará, pero en toda su plenitud, en su iglesia y a través de su iglesia, por medio del ministerio que Él tendrá en su iglesia. Y adoptará a su ángel y adoptará a cada miembro de su cuerpo místico de creyentes. Y adoptará a su iglesia como cuerpo místico para reinar con Cristo por el milenio y por toda la eternidad. Vean, adoptará a su ángel, adoptará a cada persona como individuo, tanto a los que partieron como a los que estamos vivos, y también a los mensajeros de las diferentes edades, y adoptará a su iglesia como cuerpo místico de creyentes, de lo cual hablaremos en otra ocasión con más detalles. Vean, los negocios de Dios del Padre son colocados en las manos de su iglesia al ser adoptada, y en manos de los individuos miembros de su iglesia que serán adoptados, y en manos del ángel del Señor Jesucristo que será adoptado, y en manos de todos los ángeles y mensajeros de las diferentes edades con sus grupos. Así es que el glorioso reino milenial será colocado en las manos de Cristo y su iglesia. Los negocios de Dios para el reino milenial estarán administrados por Cristo y su iglesia, todos adoptados. Los negocios son colocados en las manos de personas que están adoptadas para llevar a cabo bien esos negocios del reino milenial. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y que Dios les continúe bendiciendo grandemente, y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros nuevamente el reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión. Luego él pasará al reverendo Miguel Bermúdez Marín, el cual terminará nuestra parte por completo. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.